El inicio de la cátedra estará a cargo del ingeniero José Destre Chacón, ingeniero de sistemas y educador, presidente fundador de la Universidad Científica del Sur, presidente fundador del Instituto CICE y actualmente además presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, FIPES. Ingeniero Destre tiene la palabra. Muy buenas noches, señor presidente de la Comisión de Educación del Congreso de la República, congresista Daniel Mora, señor ministro de Comercio Exterior y Turismo, señor José Luis Silva Martinot, el señor arquitecto Javier Sota Nadal, ministro de Educación, doctor Javier Torres, Paz, presidente de la Sociedad de Neurocirugía, distinguidos invitados todos. Damos inicio hoy a un sueño personal motivado por el cariño y la admiración que sentí por el doctor Fernando Cabieces Molina, quien me acompañó con su amistad, consejo y sabiduría, primero como presidente de la comisión organizadora, primer rector y luego rector emérito de nuestra Universidad Científica del Sur. Siempre he pensado que la mejor educación es la del ejemplo, y es por ello que es indispensable facilitar a la sociedad y a la juventud el conocimiento de aquellos peruanos que enaltecen a nuestra sociedad y nos enseñan con sus vidas cómo puede y debe comportarse un ser humano para servirla. Ese es el motivo que origina esta cátedra: mantener vivo entre nosotros como referente ejemplar a Fernando Cabieces, hacer docencia con su ejemplo de vida de sabio investigador, hacer docencia de su actuar como ser humano, de su sencillez y bonomía, de su respeto al semejante y a los valores solidarios y democráticos. Ese es el sueño que diseñé para esta cátedra y que hoy, gracias al apoyo de la doctora Josefina Takahashi, puedo iniciar con enorme cariño. La cátedra Fernando Cabieces es un evento académico cuya temática tiene como objetivo desarrollar la docencia y la investigación en los diversos dominios de las ciencias y las humanidades a los que el doctor Cabieces dedicó su vida. Será un evento anual con actividades docentes como conferencias, cursos y talleres, además de proyectos de investigación que abordarán los temas de neurología, cirugía, plantas medicinales, medicina tradicional y también educación, política, las artes escritas y la música. Es decir, todas las actividades a las que Fernando Cabieces dedicó su intensa vida y que permitirán mantener viva su memoria y pensamiento a lo largo del tiempo. Estamos coordinando también con las universidades con las que Fernando Cabieces mantuvo relaciones para que sus investigadores puedan acompañarnos en los próximos años y lograr hacer esas redes internacionales de investigación de las cuales Fernando Cabieces también fue pionero. Me he propuesto también al crear esta cátedra que ella nos ayude a consolidar la cultura de la investigación en la universidad. Como parte de ello dispusimos que el pabellón de laboratorios se denomine desde hoy Pabellón de Investigación Fernando Cabieces, enfatizando así la función que posee y no el contenido de sus ambientes. De la misma manera, el Fondo de Becas para Investigación que los accionistas de la universidad asignamos desde hace varios años se denominará desde hoy Fondo de Investigación Fernando Cabieces. Somos, como se habrán podido percatar, una universidad con accionistas, una universidad sociedad anónima, y nos sentimos orgullosos de demostrar con el ejemplo que la calidad educativa y el compromiso con la investigación no dependen del tipo de propiedad. Hay y no hay calidad en universidades privadas y públicas. No depende tampoco de si sus propietarios son una sociedad con fines de lucro o una asociación sin fines de lucro. La calidad educativa y la investigación dependen de la voluntad de sus directivos. Hoy que me toca presidir la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, tengo la obligación de mostrar que las reformas de los 90, más allá de su origen político, han sido eficientes y útiles para la sociedad peruana. Nuestra universidad es ejemplo que el modelo de creación de estas universidades ha sido exitoso. Gracias a estas reformas hemos logrado incrementar la cobertura, hemos logrado incrementar la inversión en educación y lograr una cobertura del 33% entre los jóvenes en edad de educación superior, todavía por debajo de Chile,
que nos supera con un 43% de su juventud estudiando, y de los países desarrollados, donde la juventud en educación superior está en el 70%. El reto actual como país, sin embargo, es homogeneizar la calidad y promover la investigación, y estamos seguros que hacia ello se orienta la nueva ley universitaria que hoy se discute. Me es indispensable traer a nosotros el recuerdo de la obra de Fernando Cabieces, prolífica y abundante desde que egresó en 1945 de la Universidad de San Marcos, donde estudió medicina y paralelamente ciencias biológicas. En mi revisión de la obra intelectual de Fernando Cabieces pude identificar, quizás por interesantes casualidades, el desarrollo de temáticas que cubren periodos de aproximadamente 10 años de su vida, que luego persisten y se entrelazan. Entre 1945 y 1955, la primera década de trabajo académico de Fernando Cabieces, además de publicar 50 artículos científicos en diversas revistas, principalmente en la de la Sociedad de Neuropsiquiatría de Lima, ¿no?, y todas ellas producto de los estudios y las investigaciones cuando retornó a de la Universidad de Pensilvania, especializándose allí en neurología y cirugía cerebral. Esta primera década lo muestra ya con la característica que será su marca de vida, que decimos nosotros es un pionero audaz en búsqueda de la riqueza del conocimiento. Fernando Cabieces fue pionero en el tratamiento quirúrgico de los aneurismas cerebrales, pero también, y lo refleja en su tesis de doctorado de Ciencias Biológicas, es el primero en analizar científicamente el porqué del consumo de la hoja de coca entre los indígenas peruanos. De esta primera etapa destaca su investigación, el sistema nervioso vegetativo cardiovascular y la vida en las alturas, que resultó valiosa para la aviación y por lo que fue invitado a Texas, donde se realizaban estudios similares. De igual forma, destaca su extensa monografía sobre el tronco encefálico en las lesiones expansivas supratentoriales, que fue su tesis de doctorado en medicina y que lo hizo acreedor al premio Javier Prado del Certamen Nacional de Fomento a la Cultura, y fue publicada en 1956. En estos años, además, Fernando Cabieces fundó los servicios de neurología en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, en el Hospital del Niño, en el Hospital Loaiza, en el 2 de Mayo y en los 3 hospitales de las Fuerzas Armadas, reafirmando su carácter pionero y de servicio. En la segunda década de trabajo, Fernando Cabieces, junto a innumerables artículos científicos, va a tocar otros temas, como es la preparación del cráneo en el antiguo Perú, reflexiones sobre el indígena, la terminología neuropsiquiátrica en el quechua del siglo XVI. Todas estas obras reflejan la búsqueda de Fernando Cabieces por encontrar una solución a una nueva inquietud, pero que pensamos también en una antigua angustia: la presencia cultural del indígena en nuestra sociedad. Cabieces, como se ha dicho, nació en Mérida, hijo de Eduardo Cabieces Vallerriestra, cónsul de nuestro país en esa ciudad. Vivió las secuelas de la Revolución Mexicana que derivaron en la pérdida de la fortuna familiar, pero aprendió de la búsqueda de la justicia y la equidad. La observación durante su adolescencia del movimiento indigenista mexicano trazó su sensibilidad adulta y su interés y simpatía por el movimiento indigenista de nuestro país, del cual se convirtió en algo así como un militante científico. Y fue desde la investigación científica de la historia del antiguo Perú que se propuso motivar su renacimiento cultural. Fernando Cabieces hurgó en el pasado para crear verdades al futuro a partir de una inquietud motivadora que nos expresó alguna vez: cómo un país con un pasado cultural indígena de enorme importancia puede vivir de espaldas a él, observándolo con desprecio o ignorándolo. Para la sensibilidad, cultura e inteligencia de un hombre que había aprendido del orgullo mexicano por su cultura, resultaba chocante esta carencia de criterio de nuestra sociedad, ese pensamiento inexistente hacia lo indígena, como él lo describía, ese vacío egoísta y discriminatorio a pesar de ser un país construido sobre lo indígena. En los años 60, en la búsqueda de esas respuestas, la investigación por las trepanaciones cranianas pudo ser el resultado final entre el científico neurocirujano y el conocimiento médico prehispánico, pero la relación fue mucho más compleja. Permitió en Fernando Cabieces la aparición del militante social que amaba a su sociedad, y el conocimiento científico era la manera de aproximarse a ella.
El estudio de la coca había iniciado al Fernando Cabieces social, al antropólogo, que no solo observó la planta y sus efectos, observó su uso como instrumento del dominante hacia el dominado. Cabieces rechazó a la coca como la causa del atraso indígena y la observó como el paliativo ante el extremo cansancio del indígena por el abuso social. A partir de esa experiencia, el conocimiento y la ciencia serán sus instrumentos para transformación social. Fernando Cabieces fue un militante político de los valores de solidaridad y democracia. Supo plantear su verdad y sostenerla independiente de los objetivos políticos. Mantuvo su independencia personal a pesar de su militancia partidaria. Fue un militante, pero antes un ser autónomo que nunca se refugió en el grupo. En la tercera década de labor intelectual, entre el 65 y el 75, su preocupación por el país lo llevó a ocuparse de otro tema clave para el desarrollo nacional, como es la educación. Le preocupó la educación en medicina y dejó San Marcos para fundar Cayetano Heredia, de la cual se aparta por su preocupación pionera sobre el énfasis en la formación humanista del médico, evitando el cientificismo. Le preocupó también el acceso a la educación y promovió un fondo de becas que dio origen al Instituto Peruano de Fomento Educativo. Es indispensable en esta etapa de preocupación de Fernando sobre la educación destacar una preocupación pionera por el porqué y el cómo en la educación, vinculados al gran problema que hoy todos comentan, cuál es el desarrollo de la investigación. Si el educador no estimula los por qué, escribió, es imposible que aparezca la actitud de la investigación, es decir, el pensamiento científico. Podrá aprender el cómo usar la tecnología, pero la tecnología sin ese pensamiento, sin la ciencia, nos obliga a usar la tecnología de otros, nos dijo. Cabieces nos enseñó cómo la libertad se expresaba creativamente en la investigación y que esta fue un rasgo principal de las culturas prehispánicas, que las convirtieron hasta hoy en los mayores desarrolladores genéticos de alimentos y plantas medicinales para el mundo, tal como nos lo enseñó Fernando. Nos ilustró también en la ideología educativa proveniente de nuestro pasado hispánico, el conservadurismo español dogmático de la época, que acuñó frases como dejémonos de químicas, que nuestros antepasados curaron bien sin estas novedades. Temas que él destacó en su ensayo Educación para la Ciencia y la Tecnología, para referirnos a continuación que, abro comillas, ese pensamiento dogmático es el que hace que nuestros jóvenes y niños sean obligados a memorizar lo que dijo y solo lo que dijo el maestro o el libro. El aporte a la educación se manifestó además en importantes títulos publicados, como Nuestras necesidades educativas, Tecnología de educación permanente y muchos otros. Una intensa vida académica que lo hizo miembro y directivo de innumerables sociedades científicas, profesor emérito de las 7 universidades públicas más importantes del país, profesor clínico de neurología de la Universidad de Miami, además de creador del Museo Peruano de Ciencias de la Salud y del Museo de la Nación, entre otras actividades académicas que lo hicieron merecedor al grado de Amauta en Ecuador y de las palmas magisteriales en el grado de Amauta en nuestro país. En su cuarta década de labor académica, Cabieces retorna a su pasión por la botánica, a sus estudios sobre la coca, ampliando sus investigaciones al San Pedro y a la ayahuasca. Investigó el tabaco, el chamico, el floripondio. Esos estudios lo hicieron acreedor al premio Russell en 1988 por su ensayo Las plantas mágicas del Perú primigenio. Sus investigaciones sobre estas y otras plantas nos muestran su rol de antropólogo e historiador, que lo convierte en experto de la medicina prehispánica. Como antropólogo observó que el uso de los alucinógenos por las poblaciones nativas estaba alejado al placer, al escapismo o a la adicción. Su uso, nos decía, responde a un acto serio y aceptado por la sociedad en la que se realizaba, ceñido a ritos vinculados al plano más elevado de la vida cultural de esos grupos humanos.
Como neurólogo, investigó la acción de estas plantas en aquellos complejos procesos que se gestan más allá de la conciencia, como son las premoniciones, las alucinaciones, los ensueños, la floración de memorias instintivas o genéticas, es decir, las funciones psicológicas subconscientes y su actuación sobre los transmisores químicos que interconectan las neuronas. Junto a Alberto Seguí, en 1979, desarrolla el primer Congreso de Medicina Tradicional, solo un año después que la Organización Mundial de la Salud había decidido promover la incorporación de la medicina tradicional de cada nación en los planes de salud de cada gobierno. El estudio de la botánica lo llevó también, luego de ello, ya en su quinta etapa o en su quinta década de trabajo académico y siempre paralelo al rol de neurocirujano, a profundizar el estudio de la medicina tradicional de nuestro país. Cabieces publica innumerables títulos también, entre los que destacan apuntes de medicina tradicional, y en 1990 el Ministerio de Salud crea el Instituto de Medicina Tradicional, del cual Fernando Cabieces fue promotor y fundador. El Perú, gracias a este esfuerzo de Cabieces, fue el primer país de Latinoamérica en cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y pionero en el continente en el desarrollo de conocimientos sobre medicina tradicional y sus plantas medicinales en nuestro territorio. Pero como siempre, las investigaciones de Fernando irán más allá, hurgando en lo que él llamó la irracionalidad de la antigua medicina peruana. Investigó lo mágico, lo místico, el pensamiento chamánico. Cabieces nos dijo que, a diferencia del dominio científico, el pensamiento chamánico acepta cualquier verdad de origen popular. No piensa que existen imposibles. A contracorriente de la ciencia, no estructura paradigmas para su desarrollo, sino incorpora conocimientos tanto antiguos como los más modernos. Y destaca de este pensamiento su visión holística de la salud humana que la medicina actual reclamaba debía recoger. Con estas investigaciones, Cabieces ingresó a terrenos que nos confesó lo atraían y lo asustaban. Fue más allá de lo explicable, demostrando su raíz de investigador nato, pero actuando con el respeto de lo que no puede decirse como verdad. Cabieces, nos dijo, exponía el problema, así investigó lo místico y lo mágico, expresando su sentir y dejando a que los lectores entendiéramos con total libertad. Y así definió la investigación: un constante planteamiento de dudas que se responden y generan nuevas dudas. Debemos dudar, nos decía. Mientras más dudes, más maravilloso ha de ser tu despertar. Si dudas poco, tu despertar será mediocre, y si no dudas, nunca despertarás. Así definió la investigación, que fue su gran pasión. Fernando Cabieces entrevistó chamanes, probó sus alucinógenos, su pasión por la ciencia lo llevó al más allá de la ciencia para retornar con sabiduría y enseñarnos que la verdad en la ciencia no existe. Fernando Cabieces destacó con sus investigaciones sobre la uña de gato, la maca, el ají y muchas otras plantas, pero se acongojaba cuando uno conversaba con él de manera humilde y nos decía que lo que él había escrito no era ni la 50ª parte de lo que había podido aprender en cada mercado, en los innumerables viajes a lo largo del país. Fernando Cabieces se preocupó más allá de la enfermedad y quiso aliviar el dolor. Por eso puso mucho cuidado en enseñar a los alumnos de medicina la diferencia entre enfermedad y dolencia. Esta última, nos dijo, es el sufrimiento, la repercusión que la enfermedad tiene sobre la persona humana, sea el enfermo o quienes lo aman, y por ello su afán de formar en estas aulas un médico humanizado, sensible, que pueda dar amor y curar también el alma. Fernando Cabieces fue un sabio, un orientador y líder por su intelecto y bonomía, pero también un aventurero, no solo de la ciencia, sino de retos, como para acompañarme a emprender un proyecto tan difícil y trascendente como fue esta universidad, que fue la pasión de su última década de vida. Todo ello nos hizo sentirnos honrados de haber gozado de su conversación, de haber sido tocados con el ejemplo de su fructífera vida, una vida rica en conocimientos en un hombre, quizá por ello, ajeno a los bienes materiales, una vida que excedió lo que cualquiera de nosotros soñaríamos vivir en la nuestra. Médico ilustre, científico, antropólogo, músico, intérprete del trombón, campeón de lucha libre,
novelista, viajero incansable. Esperamos que esta cátedra sea nuestro homenaje permanente al maestro Fernando Cabieces. Muchas gracias.